Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Brianna Warren, una joven, fue despertada abruptamente por una llamada telefónica inesperada a la 1:45 del 18 de diciembre de 2013. Por la mañana, contestó el teléfono y encontró a su mejor amiga Heather al otro lado, sollozando. Heather compartió una conversación reciente que tuvo con su examante, Sydney. Sydney la había llamado, revelando que se había separado de su esposa, expresando arrepentimiento por su propia ruptura e instando a Heather a empezar de nuevo. Brianna preguntó por qué Heather había contestado su llamada. El número resultó ser desconocido, lo que llevó a Heather a contestar. Después de escuchar y calmar brevemente a su amiga, Brianna insistió en que Heather apenas se había recuperado de las dificultades de su ruptura y no debería involucrarse de nuevo con Sydney. Ella convenció a Heather para que volviera a dormir y descansara, y se despidieron. El pintoresco condado de Horry, en Carolina del Sur, es frecuentemente considerado un lugar ideal para vivir. Esta región es bien conocida por sus hermosas playas, siendo Myrtle Beach particularmente hermosa y popular. Aparte de las playas, hay densos bosques, vastos ríos y numerosos pueblos amigables para explorar. El 19 de diciembre, la policía del condado de Horry descubrió un coche abandonado, un Dodge Intrepid verde, estacionado en una zona remota a lo largo del río Waccamaw. Peachtree Landing estaba aproximadamente a 8 millas de Myrtle Beach. Este lugar servía como un muelle para pequeños barcos, y estaba al final de un largo y poco conocido camino que rara vez era transitado por coches. La policía verificó el registro del coche en su sistema y descubrió que estaba registrado a nombre de Terry Elvis. Se enviaron oficiales a su casa, llamaron a su puerta y le informaron sobre el coche encontrado. Terry estaba en casa, viendo la televisión en el sofá de su sala. Resultó que el coche pertenecía a su hija Heather. Terry intentó contactar a Heather por teléfono, pero ella no estaba disponible. Aceptó acompañar a la policía al Peachtree Landing para una investigación más profunda. Terry se sorprendió al ver el coche de su hija en un lugar tan extraño y apartado, pero no estaba inicialmente preocupado por su seguridad. Supuso que el coche había sido robado porque era extraño que estuviera allí sin su dueño. Después de recibir una llave de repuesto de Terry, la policía abrió e inspeccionó minuciosamente el vehículo. No encontraron ningún objeto personal en la cabina, incluyendo el bolso de Heather, las llaves o el teléfono móvil. La preocupación de Terry creció, así que intentó contactar a Heather nuevamente. Todavía no obtengo respuesta. Llamó al restaurante donde ella trabaja. Heather no se había presentado a trabajar, según el gerente, y no estaba programada hasta el día siguiente. Terry informó a la policía de sus preocupaciones, afirmando que tal comportamiento era completamente fuera de carácter para su hija y que algo había salido mal. En ese momento, el coche y la orilla del río donde fue descubierto no se consideraron escenas del crimen porque no había evidencia de una lucha, cristales rotos o sangre. No obstante, las autoridades decidieron llevar a cabo una investigación de personas desaparecidas. La policía y los voluntarios registraron el terreno mientras que los buzos investigaron el lecho del río. Durante la búsqueda se descubrieron restos humanos en el bosque. Sin embargo, fueron identificados como pertenecientes a un hombre desconocido, no a la mujer desaparecida. Los investigadores que buscaban pistas investigaron el pasado de la mujer desaparecida. Heather, de 20 años, era hija de Terry y Debbie Elvis, quienes vivían en el condado. Tenía un vínculo estrecho con sus padres y su hermana menor. El padre de Heather mencionó que su familia siempre ha estado unida y se ha apoyado mutuamente. Heather era independiente, pero se mantenía cerca de su padre, comunicándose con él todos los días por teléfono en 2011. Heather le dijo a su familia que después de graduarse de la escuela secundaria St. James, quería vivir con su mejor amiga, Brianna Warren. Sus padres apoyaron completamente esta decisión. A los 20, Heather trabajaba como camarera en el Tilted Kilt, un restaurante de temática escocesa en Myrtle Beach, y quería ser cosmetóloga. La hermana menor de Heather, Morgan, reveló que sus intereses incluían el maquillaje y trabajar frente a la cámara, y era conocida por su creatividad y ambición. Heather también era muy conocida en su pueblo por su amabilidad, actitud despreocupada y perspectiva positiva. Su amiga Brianna observó que cuando la gente la recuerda y habla de ella, sonríe porque siempre tenía una actitud positiva. Heather fue descrita por otra amiga como sociable, de espíritu libre y entusiasta de la vida. Siempre estaba decidida a vivir la vida al máximo. Heather había pasado el año anterior en Myrtle Beach con su mejor amiga Brianna. Le iba bien en sus estudios y todo parecía perfecto.
Sin embargo, todo cambió cuando Heather tuvo un encuentro fortuito en el Tilted Kilt, lo que la llevó por el camino de la tragedia. Heather estaba trabajando el turno de día, en un restaurante concurrido una cálida tarde de junio. Mientras charlaba con los clientes, tomaba pedidos y transportaba bandejas a la cocina. Se encontró con Sidney Moore, un padre de 3 hijos de 37 años y hombre de mantenimiento. Sidney tenía un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos de cocina en Myrtle Beach y había recibido un pedido del restaurante ese día. Entablaron una conversación y Heather se sintió instantáneamente atraída por el hombre. Sus interacciones aumentaron después de ese día. Descubrieron que tenían muchos de los mismos intereses y pasatiempos. Heather incluso insinuó sus sentimientos en Twitter, diciendo que le atraían los hombres mayores. A finales de julio, Heather había comenzado a enviar mensajes íntimos a Sidney, quien estaba renovando su restaurante. También les contó a sus amigos y compañeros de trabajo sobre Sidney, revelando que era la misma persona que había mencionado en Twitter. A Sidney le gustaba la atención de Heather y comenzó a visitar el restaurante con regularidad. Frecuentemente se entretenían en la cocina mientras Sidney trabajaba en la reparación de electrodomésticos. Para julio su relación probablemente había progresado de un coqueteo inocente a algo más serio, como lo evidencian los 2 tweets de Heather, enviados en un intervalo de 1 minuto. En un tweet, mencionó que había hecho algo, mientras que en el otro, afirmó que estaba demasiado involucrada para detenerse. Los compañeros de trabajo de Heather estaban al tanto de sus sentimientos por Sidney, de 37 años, y comenzaron a chismear sobre su relación. Un compañero de trabajo admitió más tarde que todos estaban al tanto de su relación y desaprobaban porque Sidney estaba casado. Además, frecuentemente se dirigían a Heather con diferentes nombres y una vez decidieron hacerle una broma. 2 colegas llamaron al restaurante y fingieron ser la esposa de Tammy Sidney. En agosto, los rumores finalmente se confirmaron. Sidney comenzó a aparecer más frecuentemente en el restaurante. Ella estaba constantemente trayendo café y dulces para Heather, sentándose en el área de comedor y esperándola en la puerta trasera después de su turno para que pudieran irse juntas. La pareja discutía frecuentemente su relación con amigos, e incluso Sidney le contó a conocidos sobre sus planes de contratar a Heather como niñera a tiempo completo, cuando él y su esposa se mudaran a Florida. Heather también les contó a sus amigos sobre los planes de Sidney, y todos pensaron que era extraño. Los amantes estaban constantemente al teléfono, y frecuentemente conducían a lugares remotos y apartados en sus coches para tener llamadas íntimas. Heather sabía que esta era una relación tóxica. Heather le decía repetidamente que estaba cansado e insatisfecho con su esposa y que quería irse. Sin embargo, parece que estas eran promesas vacías. Los amigos de Heather le advirtieron que Sidney solo la estaba usando. A mediados de septiembre, Heather parecía estar consciente de su situación. El 21 de septiembre, tuiteó que un ángel y un demonio se enamoraron, pero no terminó bien. Quizás ese fue el día en que intentó poner fin a su extraña relación con Sidney. El punto de inflexión llegó cuando Tammy Sidney, de 34 años, descubrió la aventura secreta de su esposo después de 34 años de matrimonio. Llamó a Heather y comenzó a humillarla por teléfono. La compañera de cuarto de Heather, Brianna, presenció la conversación y luego le dijo a los investigadores que Heather había tolerado los insultos durante mucho tiempo. Tammy una vez afirmó que Sidney solo estaba usando a Heather para sus fantasías, e incluso hizo que Sidney se lo dijera por teléfono. Sidney repitió las palabras de su esposa diciéndole a Heather que no es importante para él y que es un blanco fácil. Naturalmente, esto molestó a la chica. Sidney y Tammy la hicieron sentir terrible y casi destruyeron por completo su identidad. El fiscal Chris Helms determinó más tarde que Tammy ocupaba una posición dominante en el hogar de los Maurer, dictando dónde y cuándo Sidney debía trabajar y controlando todas sus actividades. Helms también declaró que Tammy estaba furiosa por la traición y no podía perdonar a Sidney y Heather, por lo que decidió arruinar la vida de la joven. Después de que se reveló la verdad, Tammy comenzó a esposar a Sidney y a atarlo a la cama por la noche, impidiéndole salir mientras ella dormía. También cambió la contraseña de su teléfono y lo obligó a hacerse un tatuaje con su nombre en el estómago. Sidney aceptó todo con la esperanza de preservar su matrimonio y su familia. Brianna Tammy afirma que sus ataques fueron más allá de las llamadas telefónicas y se convirtieron en actos sistemáticos de odio. Tammy comenzó a hacer llamadas telefónicas repetidas al lugar de trabajo de Heather, exigiendo que la despidieran.
Ella siguió llamando a Heather desde el teléfono de Sydney y enviándole fotos y videos de las dos juntas, incluyendo momentos íntimos. Heather le escribió a Sydney una carta suplicándole que detuviera el acoso de Tammy, lo cual estaba causando problemas en su trabajo. Se sentía triste y molesta por cómo la trataba el hombre que amaba. Heather intentó todo lo que pudo para retomar su vida, incluyendo comenzar a asistir a la iglesia con su mejor amiga a principios de noviembre. Tammy le envió a Heather nuevos mensajes amenazantes, exigiendo que le proporcionara su dirección. Tammy advirtió a Heather que si no cumplía, la encontraría y le impondría severas consecuencias. Tammy también declaró que había estado monitoreando a Sydney desde enero de 2012 y que Heather ya no podía influir en él. Heather estaba completamente agotada, tanto física como emocionalmente, y no podía entender por qué Tammy no la dejaba ir, especialmente porque su relación con Sydney había terminado y quería olvidar todo. Heather le dijo a su amiga que Tammy parecía estar obsesionada con ella. Las cosas finalmente se calmaron a finales de noviembre, más de 2 semanas después de que llegaron los mensajes amenazantes de Tammy. Sydney y Tammy se fueron de viaje a California por 3 días con sus 3 hijos en su nuevo SUV Ford F-150. Con más familia fuera de la ciudad, Heather finalmente pudo relajarse y disfrutar del momento, libre de las amenazas de Tammy. Heather también vivió un momento feliz en su vida cuando pudo conseguir el trabajo de sus sueños como maquilladora en un salón de belleza. Se suponía que iba a empezar a trabajar antes de Navidad. Heather estaba encantada y compartió la noticia con entusiasmo con sus amigos y familiares. Sin embargo, comenzaron a surgir temores en su vida, lo que solo podría empeorar sus problemas con Tammy. Heather y sus compañeros de trabajo en Tilted Kilt notaron a principios de noviembre que había ganado peso de manera inesperada y rápida. Heather se preocupó de que pudiera estar embarazada del bebé de Sydney. Enfadada y aterrorizada, decidió hacerse una prueba de embarazo en el restaurante. La gerente de Heather, Jessica Cook, le dijo más tarde a la policía que estaba desesperada por la situación y temía que Tammy le hiciera algo terrible. Sin embargo, la prueba resultó ser incorrecta. Heather no tenía idea de si estaba embarazada del hijo de Sydney en ese momento. La mejor amiga de Heather también declaró que cuando Heather se hizo una prueba de embarazo en el trabajo a principios de noviembre, no había estado íntima con nadie más que con Sydney. A pesar de sus preocupaciones sobre un posible embarazo en el invierno de 2013, Heather se mantuvo optimista. Decidió que era hora de seguir adelante y empezar de nuevo. Ella esperaba una nueva relación, más feliz y saludable, y aceptó tener una primera cita con Steve Gerrard, un hombre que había conocido brevemente pero que le interesaba genuinamente. Heather y Steve se conocieron el 17 de diciembre alrededor de las 10 p.m. y decidieron dar una vuelta por Myrtle Beach para ver las luces navideñas. Eventualmente se detuvieron en un estacionamiento cercano, donde Steve le enseñó a Heather cómo conducir su auto de transmisión manual. Emocionada, Heather le envió a su padre una foto de ella detrás del volante del coche con el pie de foto. Acabo de aprender a conducir como una verdadera profesional. Steve más tarde declaró que habían programado una segunda cita y la dejó en su departamento en Carolina Forest. Los detectives lucharon por encontrar pistas o indicios específicos alrededor de la 1:15 a.m., así que decidieron crear una línea de tiempo de los eventos que precedieron la desaparición de Heather el 17 y 18 de diciembre. El principal sospechoso era Steve Gerrard, con quien Heather había pasado la noche antes de su desaparición. Sin embargo, después de interrogarlo no se descubrió ninguna evidencia de su implicación, y las sospechas fueron desestimadas. La familia y los amigos de Heather se sorprendieron al enterarse de que, mientras trabajaban arduamente para encontrar a la niña, también estaban contactando al público en general y ofreciendo una recompensa por información sobre su paradero. Tammy Moore, al mismo tiempo, se volvió activa en las redes sociales y continuó insultando a Heather. El 20 de diciembre, Brianna y sus colegas del restaurante informaron a la policía sobre el romance entre Sydney y Heather, causando indignación y llamando la atención de los investigadores que llevaban la investigación. Los detectives citaron a Sydney para interrogarlo. Sydney fue evasivo y reservado durante todo el interrogatorio, afirmando que no estaba cerca del aterrizaje de Peachtree la noche del 17-18 de diciembre. También afirmó que no había tenido contacto con Heather y que estaba viajando con su esposa Tammy en ese momento. Los detectives sospechaban que él estaba mintiendo, pero necesitaban pruebas. Fue entonces cuando los investigadores revisaron el historial de llamadas y los registros telefónicos de Heather y descubrieron las primeras pistas,
reconstruyendo los movimientos de Heather el día en que desapareció. Intentaron establecer la conexión de Sydney con estos eventos. Según Brianna, Heather recibió una llamada de un número desconocido el 18 de diciembre por solo 5 minutos. Heather luego intentó repetidamente devolver la llamada al número. A partir de la 1:35 am marcó el número 9 veces indicando su deseo de hablar con alguien que conocía. La policía pudo determinar la ubicación exacta donde se realizó la llamada. Había una cabina telefónica cerca de una gasolinera en Myrtle Beach. Las imágenes de vigilancia revelaron que un hombre desconocido estaba entrando en la cabina telefónica en el momento en que Heather recibió la llamada. Toda esta evidencia fue presentada a Sydney, quien inicialmente negó haber hecho la llamada antes de admitir que llamó a Heather para pedirle que lo dejara en paz. Tammy Moore también fue llamada para ser interrogada, donde habló sobre su matrimonio y la situación, pero negó cualquier implicación en la desaparición de Heather. También declaró que Heather llevaba un estilo de vida inapropiado y que su comportamiento era anormal. Tammy sostuvo que el problema no era solo la infidelidad de Heather, sino también su comportamiento en general. Basándose en sus sospechas, los detectives decidieron revisar todas las cámaras de seguridad del vecindario, lo que rápidamente arrojó pruebas. Poco antes de la llamada de Heather, Sydney fue grabado en video comprando una prueba de embarazo en un supermercado local. Cuando le preguntaron si la prueba era para él, el hombre respondió que era para su esposa. Más tarde se descubrió evidencia aún más convincente, grabaciones de cámaras instaladas a lo largo de un tramo remoto de carretera que conduce al Peachtree Landing. Estas cintas mostraban una Ford F-150. Es muy similar al vehículo de Sydney acercándose al lugar donde se descubrió el coche de Heather a las 3:36 am. Después de unos 10 minutos se van de la zona. Los expertos confirmaron más tarde que el SUV visto en el video pertenecía a Sydney. Él fue la última persona con la que Heather habló, y los investigadores creen que fue la última persona en verla en el Peachtree Landing. Usando los registros telefónicos de Heather, los investigadores pudieron crear una línea de tiempo de sus movimientos recientes. A las 2:30 am, el teléfono de Heather llamó al número del teléfono público que Sydney estaba usando, pero no hubo respuesta. Luego fue a Longbeard's Bar and Grill, en Carolina Forest, que no está lejos de su apartamento. Se quedó allí durante unos 15 minutos antes de dirigirse hacia Augusta Plant Drive. Luego regresó a su barba larga y permaneció allí durante 15 minutos más. Heather intentó llamar a Sydney de nuevo, pero no obtuvo respuesta, así que fue a su apartamento y se quedó allí durante 5 minutos. El teléfono de Sydney recibió otra llamada a las 3:25 am, la cual contestó, y hablaron durante 4 minutos hasta las 3:37 am. El teléfono de Heather estaba en Peachtree Landing, y ella intentó llamar a Sydney 3 veces, todas las cuales no fueron respondidas. La última llamada a Sydney se hizo a las 3:41 y para las 3:42, el teléfono ya había sido desconectado. Las grabaciones de seguridad del vehículo de Sydney sirvieron como evidencia incriminatoria. Sin embargo, se descubrió evidencia comprometedora adicional durante una búsqueda en la casa de los Moore, después de que los investigadores obtuvieron una orden de registro. De manera sospechosa, los Moore retiraron su sistema de videovigilancia del hogar el 20 de diciembre y lo reemplazaron al día siguiente. Aunque los investigadores no pudieron obtener grabaciones del sistema anterior, sí confiscaron las del nuevo. El video muestra a Sydney y Tammy limpiando a fondo el interior de su coche y luego quemando los trapos que usaron para limpiarlo todo el día en que se instaló el nuevo sistema de vigilancia. En 2014, meses después de la desaparición de Heather Elvis, la policía hizo un avance en el caso. El 21 de febrero de ese año, Sydney y Tammy Moore fueron arrestados bajo cargos de secuestro de Heather. Más tarde fueron acusados de asesinato, a pesar de que el cuerpo de Heather nunca había sido encontrado. Sin embargo, mientras estaban en la cárcel, los Moore se negaron a testificar. La policía continuó su búsqueda del cuerpo de Heather porque no tenían suficientes pruebas para procesar los cargos de delito grave. Finalmente, los cargos de asesinato fueron desestimados. Sin embargo, el cargo de secuestro se mantuvo. Debbie, la madre de Heather, estaba decepcionada de que se hubieran retirado los cargos, pero aliviada de no tener que asistir al juicio y enterarse de los detalles de lo que pudo haberle pasado a su hija.
La familia de Heather esperaba que eso motivara a posibles testigos a testificar. Finalmente, los 5 meses de Sidney Moore en custodia no son el final de la historia. En 2017 fue condenado por obstrucción a la justicia y sentenciado a 10 años de prisión. Después de esto, Sidney y Tammy estaban programados para ser juzgados por el secuestro de Heather Elvis. El caso despertó un intenso interés público y recibió una amplia cobertura mediática. En 2019, 6 años después de la desaparición de Heather, se llevaron a cabo varias largas audiencias judiciales, durante las cuales se presentaron numerosos testimonios de testigos, pruebas y evidencias de la implicación de la pareja en el crimen. Después de 2 horas de deliberación, el jurado llegó a su decisión y se hizo justicia. Sidney y Tammy Moore fueron condenados por el secuestro de Heather Elvis. Los Moore fueron condenados a 30 años de prisión cada uno por sus crímenes y la conspiración asociada. El esposo y la esposa cumplirán sus penas de manera concurrente. Después del veredicto, Sidney solicitó hablar en la corte. A pesar de la condena, se mantuvo firme en su inocencia. Se dirigió a los padres de Heather con comprensión y simpatía, diciendo que su hija era una chica maravillosa y que, como padre, lamentaba la tragedia que le había ocurrido. Admitió que no podía deshacer lo que había sucedido entre él y Heather. Pero nada podía cambiar ahora. Los padres de Heather dieron una entrevista después del juicio, que fue extremadamente difícil para ellos. Expresaron la esperanza de que esto no fuera el final, y que Sidney también eventualmente revelaran la verdad sobre el crimen. Describieron a su hija como una joven brillante y sincera que sufrió a manos de hombres engañosos y crueles. Los seres queridos de Heather organizaron una campaña en su cumpleaños en el parque público donde se descubrió su coche. Los residentes de la zona llevaron flores y donaciones al sitio del memorial. Los fondos recaudados se donaron a un centro para personas desaparecidas como un tributo a Heather y para ayudar a su familia en la búsqueda de su hija y en el descubrimiento de la verdad. El cuerpo de Heather Elvis aún no ha sido encontrado. Cada año en su cumpleaños, su familia publica anuncios de personas desaparecidas con la esperanza de atraer la atención y mantener vivos los recuerdos de ella y de otras personas desaparecidas. La madre de Phoebe Heather declaró que no podía encontrar paz hasta saber qué había pasado con su hija. Ella sigue con la esperanza de que su persistencia ayude a descubrir la verdad, y que alguien eventualmente les diga qué le pasó a Heather. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Imagina despertarte un día y descubrir que alguien que conoces ha desaparecido sin una palabra. Eso es lo que le sucedió a Tina Sandoval en un pueblo de Colorado en 1995. Su historia recuerda a un misterio fascinante, completo con comportamientos extraños y un matrimonio fallido. En esta historia, repasaremos su extraña desaparición y la impactante verdad que salió a la luz más de 20 años después, dejando a todos atónitos. Christina Tina Marie Tourné Sandoval comenzó su vida en Windsor, Colorado. Michael y Mariellen Tourné dieron la bienvenida a su hija el 17 de marzo de 1972. Era una joven decidida y enérgica que sobresalía en muchas áreas de su vida. Tina se graduó de Windsor High School, donde no solo estudió, sino que también compitió en atletismo, voleibol, baloncesto y knowledge ball. Sus talentos iban más allá del deporte. Tocaba la trompeta en la banda de la escuela y cantaba en el coro. Como la segunda de los 9 hijos de sus padres, asumió naturalmente el papel de cuidar a sus hermanos, inculcándole un fuerte sentido de compasión por los demás. El instinto maternal de Tina la llevó a seguir una carrera en enfermería, y después de la escuela secundaria obtuvo un título de asociado en enfermería en el IFMS Community College. Durante sus años en la universidad, conoció a John Sandoval, quien quería ser técnico en radiología. El compromiso de Tina con su educación fue inquebrantable. También continuó su educación obteniendo una licenciatura en enfermería de la Universidad del Norte de Colorado. Para financiar su educación, trabajaba como enfermera práctica licenciada los fines de semana en el Northern Colorado Medical Center. El compromiso de Tina con la excelencia se reflejaba en sus logros académicos. Se graduó de UNC en mayo de 1995, ubicándose en el 5% superior de su clase de enfermería. Tina comenzó su carrera de enfermería en el Departamento de Oncología del North Colorado Medical Center. La vida personal de Tina estuvo marcada por su matrimonio con John Sandoval, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 1991, en las pintorescas montañas rocosas de Colorado. Sin embargo, su matrimonio estuvo lleno de dificultades, y Tina solicitó el divorcio menos de 2 años después de su boda. Su determinación de seguir adelante con su vida y una perspectiva positiva del futuro la llevaron a mudarse a un nuevo apartamento y a retomar las citas.
Susan Turney, la hermana de Tina, se preocupó cada vez más el 19 de octubre. Tina informó a Susan de sus planes de encontrarse con John en su casa después de su turno ese día. Tina consideró la reunión significativa porque giraba en torno a la necesidad de John de firmar ciertos documentos y pagar una deuda con el IRS como parte de los pasos finales en su proceso de divorcio. Sin embargo, la situación era tensa porque John se oponía al divorcio de Tina y no quería que ella saliera con nadie más. Además, Tina estaba preocupada por la reunión debido a algunos incidentes preocupantes en el pasado que involucraban a John, lo que la ponía nerviosa por su encuentro con él. Tina contactó a Susan pidiéndole que la acompañara a la reunión. Desafortunadamente, Susan tenía compromisos laborales ese día y no pudo acompañar a su hermana. En lugar de su presencia real, Susan le pidió a Tina que la llamara justo después de la reunión con John para darle una actualización sobre cómo había ido todo. Susan esperó ansiosamente la llamada de Tina todo el día, pero nunca llegó. Todavía en el trabajo y cada vez más preocupada, Susan decidió involucrar a su madre, Mary Turney. Mary fue al apartamento de Tina para ver cómo estaba, solo para descubrir que no estaba allí. Mary fue a la casa de John, donde vivía con su tía, porque sintió que algo estaba mal. Desafortunadamente, John no estaba en casa en ese momento. La preocupación de Mary creció cuando notó la chaqueta de Tina en la cocina, lo que indicaba que ella había estado allí en algún momento. Temiendo por la seguridad de su hija, Mary informó de inmediato a la policía sobre la desaparición de Tina esa noche. La investigación sobre la desaparición de Tina tomó un giro preocupante a medida que la policía profundizaba en el caso. Cuando llegaron al apartamento de Tina, todo parecía estar en orden, lo cual coincidía con sus expectativas. Tina parecía haber regresado a casa después de un cambio de turno y luego se había ido de nuevo. Dentro del apartamento, se descubrió su uniforme de enfermera, lo que indicaba que ella realmente había estado allí. Sin embargo, un inquietante misterio se cernía porque su coche no aparecía por ningún lado. Y llevó a las autoridades a iniciar una búsqueda en la zona alrededor de las 3 a.m. del 20 de octubre. El coche de Tina fue encontrado estacionado a solo 4 calles de la casa de John. La situación se volvió más siniestra cuando un perro policía rastreó el olor de Tina desde el asiento del conductor de su coche hasta la casa de John. John Sandoval era una figura familiar para las fuerzas del orden, habiendo sido previamente condenado por acoso y robo, lo que resultó en varias interacciones con la policía. Cuando la policía llegó a la casa de John, él intentó huir saltando por la ventana de un dormitorio. Se necesitó restricción física para someterlo y detenerlo. Durante el arresto, se descubrieron rasguños frescos en el torso y el cuello de John. John fue arrestado inicialmente por allanamiento y cargos no relacionados. Sin embargo, la policía sabía que necesitaba interrogarlo sobre la desaparición de Tina. En esta etapa temprana de la investigación, no estaba claro qué cargos específicos se le presentarían en relación con su desaparición. Cuando fue interrogado por la policía sobre Tina, John afirmó no tener conocimiento de su paradero. Se inició una búsqueda en su casa y coche revelando artículos perturbadores. Entre los hallazgos, había un balde blanco de 5 galones y una pala nueva con barro en la hoja. Además, las tarjetas de crédito de Tina fueron descubiertas en posesión de John, así como una pistola de 9 milímetros cargada, cuerda y una linterna encontradas dentro de su vehículo. A pesar de las pruebas acumuladas y la búsqueda de respuestas, John se negó a cooperar con la investigación. La familia y los colegas de Tina proporcionaron a la policía información crucial sobre su estado mental y las razones de su solicitud de divorcio. Revelaron que Tina estaba extremadamente nerviosa por su reunión con John ese día en particular. Dadas sus perturbadoras revelaciones sobre su comportamiento, les explicó a sus compañeros de trabajo que John tenía voyeurismo, un trastorno psicológico que lo llevaba a involucrarse en comportamientos perturbadores. Según Tina, si John veía a una mujer atractiva en público, la seguía hasta su casa y realizaba una observación prolongada que podía durar varios días. Además, él saldría de su casa a medianoche para participar en actividades voyeuristas como espiar a través de las ventanas de las casas de las mujeres. En ocasiones, él entraba en estas casas y se escondía en lugares ocultos, como armarios, para vigilar de cerca a sus víctimas. Tina también reveló que durante estas intrusiones, John robaba la ropa interior de las mujeres y la llevaba a casa. En un detalle especialmente angustiante, Tina le dijo a su familia y colegas que no era inmune al comportamiento voyeurista de John. Él la confirmó que él la había estado observando y describió haber visto su coche estacionado fuera de su nuevo apartamento durante horas, lo que aumentó sus miedos y preocupaciones por su seguridad. Tina había discutido sus preocupaciones sobre John con su familia,
lo cual reveló cuando le informó de su intención de solicitar el divorcio. Él respondió con una amenaza inquietante. John había puesto una pistola en su propia cabeza, lo que resultó en una situación aterradora y potencialmente peligrosa. Este inquietante incidente alimentó las preocupaciones de Tina sobre el potencial de su esposo para hacer daño. También le había dicho a su médico que le preocupaba que John pudiera poner en peligro su seguridad. A pesar de estos indicadores profundamente preocupantes y otras pruebas circunstanciales, el fiscal de distrito en ese momento creía que se necesitaban pruebas más concretas para arrestar y acusar a John, y los investigadores enfrentaban obstáculos significativos. La ubicación de Tina seguía siendo desconocida. Las circunstancias que rodearon su desaparición eran inciertas, y ningún testigo pudo arrojar luz sobre la situación. Dada la ocupación de John en un cementerio y su conocimiento de los procedimientos de entierro, las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva de Tina en una variedad de lugares, incluyendo embalses y bosques. Las fuerzas del orden también llevaron a cabo una búsqueda sombría en varias tumbas de la zona. Las tumbas fueron examinadas cuidadosamente para ver si contenían los restos de Tina. Aunque la investigación fue exhaustiva, ninguno de los esfuerzos produjo pruebas concluyentes. El caso eventualmente se enfrió, dejando numerosas preguntas sin respuesta. El certificado de defunción de Tina fue emitido en 2002 por el estado de Colorado después de que un juez determinara en diciembre de 2001 que había suficiente evidencia para creer que ella estaba fallecida. A pesar del paso del tiempo, la policía mantenía su creencia de que John estaba involucrado en la desaparición de Tina. Había sido un sospechoso desde que se reportó la desaparición de Tina, y eso no había cambiado. Sin embargo, la creencia por sí sola no era suficiente para presentar cargos, principalmente porque el cuerpo de Tina nunca había sido encontrado, dejando un vacío crítico en las pruebas necesarias para una acusación. En junio de 2009, un nuevo fiscal de distrito nombrado para el puesto decidió reexaminar las pruebas, lo que marcó un punto de inflexión significativo en el caso. A pesar de la ausencia de nuevas pruebas, decidió acusar a John Sandoval de asesinato en primer grado. Esta decisión se basó en la creencia de que las pruebas circunstanciales acumuladas con el tiempo eran contundentes y podrían llevar a una condena. Aunque el destino exacto de Tina y la ubicación de sus restos eran desconocidos, John fue acusado oficialmente de asesinato en primer grado. Después de ser acusado, John se declaró no culpable. El caso de la fiscalía giraba en torno a la afirmación de que la salvaje Tina nunca había sido encontrada. Estaban convencidos de que estaba muerta. Después de salir del trabajo en la mañana del 19 de octubre de 1995, todas sus actividades se detuvieron abruptamente. No había habido actividad en sus tarjetas de crédito, cuenta bancaria, licencia de enfermería, ingresos o seguridad social desde esa fecha. Tina no tenía pasaporte, y no había evidencia de que hubiera cambiado su nombre, lo que requeriría una petición legal al tribunal. Tina fue presentada en el tribunal por la fiscalía como una joven responsable y confiable que asistía al trabajo de manera constante y pagaba sus cuentas a tiempo. Recientemente había firmado un contrato de arrendamiento para un nuevo apartamento, lo que indicaba que no tenía planes de mudarse o empezar de nuevo en otro lugar. Como resultado, la fiscalía afirmó que la única explicación plausible para su ausencia inexplicada era que había sido víctima de un juego sucio, específicamente un asesinato, y que todas las pruebas apuntaban a su esposo, John Sandoval, como el perpetrador más probable. El caso de la fiscalía se basaba principalmente en pruebas circunstanciales. Como no había cuerpo ni pruebas físicas que vincularan directamente a John con la desaparición de Tina, estaban preparados para presentar el testimonio de 137 testigos para sustentar su caso, afirmando que John no solo mató a Tina, sino que también deshizo su cuerpo. A lo largo del juicio, el jurado se enteró de las tendencias voyeuristas de John y su patrón de seguir y acosar a mujeres, lo que añadió otra capa de evidencia para que la fiscalía considerara. La defensa afirmó que John Sandoval no estaba involucrado en la desaparición de Tina y cuestionó si ella estaba realmente muerta, especulando que podría haber dejado la ciudad para comenzar una nueva vida y presentándola como una fugitiva. El jurado, sin embargo, no estuvo de acuerdo con los argumentos de la defensa. Después de 7 horas de deliberación, condenaron a John por el crimen. Como resultado, fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad. Sin embargo, la condena de John fue anulada en marzo de 2016 debido a errores de procedimiento descubiertos por la Corte de Apelaciones de Colorado. Ante un segundo juicio, John aceptó un acuerdo de culpabilidad. Pidió el acuerdo, que le permitió declararse culpable de un cargo menor de asesinato en segundo grado,
a cambio de revelar la ubicación del cuerpo de Tina. La familia de Tina había sospechado durante mucho tiempo que estaba muerta, y esta revelación confirmó sus temores. John luego llevó a las autoridades al cementerio Sunset Memorial Garden de Greeley, específicamente a la tumba del veterano de la Segunda Guerra Mundial, Arthur Hart, quien era una de las 3 tumbas abiertas, el día en que Tina desapareció. John había enterrado los restos de Tina unos 2 pies por debajo de la tumba de Arthur, ocultos por un edredón cubierto con una lona y sellados con cinta adhesiva. Desafortunadamente, los trabajadores del cementerio enterraron por error a Arthur sobre los restos de Tina, después de que John los hubiera escondido allí. Como parte del acuerdo de culpabilidad, John fue condenado a 25 años de prisión más 5 años de libertad condicional. Esta sentencia fue fechada retroactivamente a agosto de 2010, cuando fue originalmente condenado por asesinato en primer grado. Durante la audiencia de sentencia, John se disculpó y ofreció sus condolencias a la familia en duelo de Tina. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. El caso de la familia Sumner ha sido enterrado vivo. La peor traición es la de un ser querido que ha disfrutado de un amor y confianza inquebrantables. A pesar del dolor, la amargura, el resentimiento y la decepción, muchas personas logran sobrellevarlo y continuar con sus vidas. Pero, ¿y si la traición se descubre en el lecho de muerte y la realización es lo último que una persona experimenta en la vida? Esa es la base de la aterradora historia de la familia Sumner. Incluso los criminalistas experimentados con una amplia trayectoria, que han visto de todo en su práctica, se conmovieron hasta las lágrimas con este caso. A pesar de la sentencia de muerte inicial impuesta a ellos, los subhumanos que cometieron este crimen atroz siguen vivos y están intentando apelar activamente la decisión del tribunal. Pero empecemos desde el principio y tratar de averiguar cómo una joven a quien los cónyuges, Sumner, amaban y cuidaban como si fuera su propia hija, decidió tratarlos de manera tan brutal. Carol Alfred nació y creció en Charleston, Carolina del Sur, y James, su amor de la secundaria, es simplemente Reggie Sumner. Compartían la misma edad, se conocían desde la infancia, asistían a la misma escuela y estaban en el mismo grado. Su amistad y afecto infantil se convirtieron gradualmente en simpatía. Los escolares no se dieron cuenta de lo cerca que se estaban volviendo. En 1959, cuando los adolescentes tenían 15 años, comenzaron una relación romántica. Y los amigos notaron lo hermosa y armoniosa que era su pareja, y más tarde en la vida, James y Carol guardaron fotos conjuntas de ellos mismos cuando eran jóvenes, felices, y con el futuro por delante como si estuvieran esperando una vida larga y feliz. Para los dos. Era la primera vez en sus vidas que sus emociones eran intensas y mutuas. Los jóvenes eran prácticamente inseparables tanto en la escuela como fuera de ella, y consideraban seriamente casarse tan pronto como cumplieran 18 años. Sus padres apoyaron la decisión de sus hijos, y no tenemos nada en contra de su matrimonio, pero la vida tenía un desenlace muy diferente. Una larga separación en 1962. Los amantes se graduaron de la escuela secundaria, pero no tuvieron tiempo para casarse. Unos meses después, James fue llamado al servicio militar en el ejército. Él y Carol decidieron posponer la celebración hasta que él regresara a casa, y también acordaron enviarse cartas regularmente. Pasó el tiempo, la separación se prolongó, y a mediados de los años 60, el joven fue enviado a un punto caliente en Vietnam, después de lo cual se cortó el contacto con él. Carol no sabía si su amante seguía vivo porque dejó de escribirle. Carol decidió continuar sus estudios mientras también trabajaba en la base aérea de Charleston. Se casó unos años después, pero su primer matrimonio terminó rápidamente, y la pareja no tuvo hijos juntos. La joven se casó con un hombre llamado Richard en 1975, y su único hijo, una hija llamada Rhonda, nació en 1977. Sin embargo, el segundo matrimonio también fracasó porque el esposo abusaba de las bebidas calientes y frecuentemente levantaba la mano contra su esposa. A mediados de la década de 1980, Carol no podía soportar el constante abuso de su esposo, así que tomó a su hija y solicitó el divorcio. Pero Richard no dejó a su exesposa en paz, la persiguió literalmente intentando arruinarle la vida, y en 1987 tuvo éxito. Compró una pistola con munición, y después de otra gran dosis de alcohol, fui a enfrentarme con el excónyuge. Ofreció tocar el timbre, y Carol, sin saberlo, le abrió la puerta. Rhonda,
de 10 años. Estaba detrás de ella en la habitación. Sin embargo, la presencia de su hija no detuvo al padre ebrio, quien sacó un arma y disparó varias veces contra Carol, justo frente al niño. Luego se subió a su coche, condujo hasta una zona desierta, sacó su arma y se disparó la bala restante en la sien, matándose al instante. Carol tuvo la suerte de sobrevivir porque los vecinos escucharon los disparos y los gritos desesperados del niño, y llamaron inmediatamente a una ambulancia y a la policía. La joven estuvo al borde de la muerte, perdió mucha sangre y fue considerada crítica durante varios días. Carol se sometió a una serie de operaciones complejas, incluidas transfusiones de sangre, y se recuperó gradualmente, pero quedó completamente ciega del ojo derecho y quedó permanentemente discapacitada a finales de la década de 1990. Su salud ha vuelto a deteriorarse significativamente. No se sentía bien. Perdí una cantidad notable de peso y experimenté un dolor y debilidad extremos. Después de un examen exhaustivo en el hospital le diagnosticaron cáncer de hígado, lo cual fue una noticia decepcionante. En 1987, cuando los médicos luchaban por su vida, el cuerpo de Carol portaba accidentalmente el virus de la hepatitis C, del cual ella no estaba al tanto y no trató. Como resultado, el virus que infectó su hígado lo devastó durante años, causando cáncer. Sin embargo, la condición de Carol se estabilizó como resultado del tratamiento y una terapia de apoyo cuidadosamente elegida. Tenía que tomar sus medicamentos recetados a diario por el resto de su vida, así como tener chequeos médicos regulares para hacer los ajustes necesarios a su tratamiento. Carol perdió su trabajo en la base de la Fuerza Aérea después de recibir heridas de bala graves. Con el cáncer añadido a su lista de diagnósticos decepcionantes, no podía trabajar físicamente ni estar de pie durante períodos prolongados. Así que Carol aceptó un puesto como operadora de centro de llamadas para una compañía de televisión por cable en su ciudad natal de Charleston. James, por otro lado, no tuvo la oportunidad de presentarse durante bastante tiempo después de llegar a Vietnam. La guerra se prolongó. El hombre resultó gravemente herido, casi perdiendo la pierna, y pasó un largo periodo de tiempo en el hospital. Su nombre fue incluido erróneamente en las listas de los fallecidos, por lo que incluso sus familiares asumieron que ya no estaba vivo. El invocador tuvo la suerte de vivir y regresar a casa años después. La conexión de Carol se había perdido hace mucho tiempo. Se había mudado, casado y creía que su primer amor había muerto en un punto caliente. James pronto se casó, pero sus heridas de guerra le hicieron desarrollar diabetes y una serie de otras enfermedades crónicas. Nunca pudo ser padre. Unos años después, el matrimonio terminó, y desde entonces ha estado viviendo solo. James consiguió un trabajo como simple obrero en el ferrocarril local y dejó de esperar sorpresas agradables en la vida. La voz parece dolorosamente familiar. Carol estaba ocupada con su trabajo como de costumbre en el otoño de 2000, contestando teléfonos y asesorando a los clientes. Cuando la joven atendió otra llamada de este tipo, reconoció una voz que le puso los pelos de punta. Reconoció a su primer amor de la secundaria de inmediato, pero tenía miedo de equivocarse porque asumía que James había muerto. Carol respondió a todas las preguntas de los clientes antes de girarse repentinamente hacia él y decir su nombre completo. Hubo silencio al otro lado de la línea, y el hombre preguntó tímidamente cómo ella sabía su nombre. Carol estalló en lágrimas en respuesta, revelando que ella era la chica con la que había salido en la escuela secundaria y con quien alguna vez había planeado casarse. Durante los siguientes minutos, ambos lloraron en el tubo, incapaces de decir nada. Luego descubrieron que todavía vivían en su ciudad natal y acordaron encontrarse la noche siguiente en la reunión. Según Rhonda, 38 años después, su madre regresó a casa del trabajo ese día emocionada, luciendo como una colegiala enamorada y hablando sin parar sobre James. Carol se preparó para la cita del día siguiente probándose vestidos y arreglándose el cabello y el maquillaje. Carol se dio cuenta de que ya no era la belleza juvenil. James Sumner la recordaba así. Pero ella quería verse bien y recuperar el corazón de su antiguo amante. Fue un encuentro emocionante para ambos, ya que la pareja no se había visto en 38 años. Hablaron de todo en el mundo, y no podían parar. Hablaron sobre los altibajos de sus vidas, matrimonios fallidos, trabajo, problemas de salud y lo felices que eran cuando estaban juntos. Sus viejas emociones resurgieron de nuevo. James y Carol estaban ansiosos por recuperar los años perdidos. Empezaron a verse todos los días. Y después de solo unas semanas, decidieron mudarse juntos y comenzar a vivir juntos. 5 meses después,
Carol se casó y se mudó a la casa de su esposo en el vecindario de Riverland Terrace. La vida familiar y los vecinos problemáticos. La pareja primero vivió en su ciudad natal de Charleston, Carolina del Sur. Estaban enamorados, felices, involucrados en los detalles de la vida diaria y se cuidaban reverentemente el uno al otro porque ambos eran jóvenes y tenían problemas de salud. James ha conocido a la familia Cole durante muchos años y viven al lado de la pareja. Steven, el cabeza de familia, había luchado anteriormente en Vietnam, resultó gravemente herido y estaba confinado a una silla de ruedas. Natalie, su esposa, desapareció en el trabajo y no regresó a casa hasta mucho más tarde. Prefiere pasar tiempo con amigos en un bar. Tiffany, su hija, fue dejada a su suerte desde una edad temprana, frecuentemente merodeando por la calle sin nada que hacer y sin dinero ni siquiera para unas pocas monedas. Tiffany todavía estaba en la escuela secundaria y de buen humor cuando James y Carol se mudaron por primera vez. Carol inmediatamente simpatizó con la chica vecina. Realmente sentía pena por la escolar, que había sido rechazada por su propia madre, Carol, de todas las maneras posibles durante 5 años. Tiffany la invitó a unirse a su familia para el almuerzo y la cena, que estaban deliciosos. Ocasionalmente le compraba ropa a la niña, e incluso le daba dinero para gastos menores. Carol la trataba como si fuera su propia hija, colmándola de cariño y atención. Cuando los Sumner decidieron vender su marca de coches, la furgoneta Chevrolet Lumina, Tiffany preguntó si podía pagar a plazos. Como la chica no tenía dinero y necesitaba el coche, la pareja acordó darle el vehículo por casi nada. La cantidad acordada era ridícula, dividida en una docena de pagos repartidos a lo largo de un año, una reubicación forzada y una desaparición misteriosa. A principios de 2005, los Sumner decidieron trasladarse al soleado estado de Florida. Fue una medida forzada porque la salud de ambos cónyuges se había deteriorado significativamente, y los médicos les recomendaron mudarse al sur y más cerca del océano. Ambos estaban jubilados en ese momento, así que tomaron la decisión de hacer un cambio significativo en sus vidas. Carol y James vendieron su espaciosa casa en Charleston y compraron bienes raíces en Jacksonville, la ciudad más grande y poblada de Florida. También compraron un nuevo Lincoln Town Car. La pareja estaba muy contenta y se instaló en un nuevo entorno, haciendo planes para su vida futura juntos. Carol llamaba a su hija adulta Rhonda todos los días, contándole sobre su vida y compartiendo sus pensamientos y planes. Como resultado, la niña se sorprendió y emocionó un día de junio de 2005. Su madre no llamó ni respondió a sus llamadas. Al principio, Rhonda apartó los pensamientos negativos y esperó que todo estuviera bien con su madre y su esposo y que la llamaran pronto. Sin embargo, al día siguiente, la situación seguía sin cambios. Rhonda llamaba a su madre al celular de James cada media hora, pero los teléfonos ya no funcionaban, y el contestador de su teléfono en casa sonaba, pero todos los mensajes quedaban sin respuesta. En el tercer día, Rhonda decidió conducir ella misma a otro estado para ver cómo estaban su madre y su padrastro. Salió temprano por la mañana y condujo durante aproximadamente 5 horas antes de llegar a la casa de Sumner. La ausencia de un coche fue lo primero que notó Rhonda, pero estaba lejos de ser la única rareza. Cuando la chica se acercó a la puerta principal, descubrió que estaba entreabierta. La casa estaba en silencio, con una luz encendida en una de las habitaciones. Aunque el sol brillaba intensamente afuera, Rhonda llamó a su madre y a James, pero no hubo respuesta. Luego entró en la cocina, donde descubrió una mesa puesta para 2 con comida que parecía haber estado allí durante al menos 3 días. Parecía que los dueños se habían reunido para cenar, pero habían abandonado abruptamente la comida y se habían ido a otro lugar. Además, la casa en sí estaba hecha un completo desastre. Con objetos esparcidos por todas partes y algunas puertas y armarios dejados abiertos, parecía que se había buscado algo, pero ¿qué era y quién era? En la mesita de noche de la pareja. Algunos medicamentos eran esenciales para ellos. Estaban las pastillas para el cáncer de su madre, que él tomaba 3 veces al día, así como una botella de insulina, que James tomaba cada hora. Además, los teléfonos celulares de la pareja estaban completamente muertos. Rhonda se dio cuenta de que sin sus medicamentos y teléfonos celulares, su madre y su padrastro no podrían salir de la casa, y mucho menos por un período prolongado de tiempo. Así que llamó de inmediato a la policía para informar del incidente. Extraños impostores, la pareja en su coche, fueron rápidamente añadidos a la lista de los más buscados, y las tarjetas bancarias de Carol y James fueron bloqueadas el mismo día. Los primeros días de la búsqueda no produjeron resultados, y ni los Sumners ni ningún testigo en el camino pudieron ser localizados. Sin embargo, el 12 de junio, varios eventos ocurrieron simultáneamente, lo que permitió a la policía rastrear a los criminales. Primero, un hombre llamó a uno de los bancos, se identificó como el señor James Sumner, y se quejó de que su tarjeta había sido bloqueada y no podía retirar efectivo.
Cuando el empleado del banco verificó la información de la tarjeta, inmediatamente sospechó que algo estaba mal. Le ofreció al señor Sumner que se pusiera en contacto personalmente con la sucursal bancaria más cercana para resolver el problema. Sin embargo, casi unos minutos después, el hombre colgó desde el mismo número. Sin embargo, en otro banco, una mujer llamada la senara Carol Sumner llamó e informó de un problema similar con la tarjeta bloqueada. Cuando se le pidió que viniera al banco en persona, se negó rotundamente, alegando que no podía hacerlo debido a problemas de salud, pero que necesitaba desesperadamente dinero en ese momento, y pidió acceso a sus ahorros, lo cual, por supuesto, fue denegado. La información sobre las llamadas, así como las grabaciones de las propias llamadas, fueron entregadas inmediatamente a la policía ese mismo día. Se le reprodujeron a Rhonda en la estación, quien confirmó que las voces no eran las de su madre ni de su padrastro. Esto era obvio desde el principio, ya que ambos cónyuges estaban en sus 60, y sus voces sonaban demasiado jóvenes. La policía asumió que los impostores eran directamente responsables de la desaparición de los convocadores. O bien secuestraron a la pareja y la mantuvieron cautiva, o la mataron. El coche de la pareja desaparecida fue descubierto abandonado en un camino desierto en una zona boscosa, unos días después de haber sido extorsionados por información sobre cuentas bancarias y tarjetas. No había signos de sangre ni de lucha en la cabaña. Los expertos descubrieron marcas de cabello y sudor en el maletero que resultaron ser de ambos cónyuges. Cuando la policía investigó las transacciones bancarias de la pareja, quedó claro que habían sido secuestrados en el maletero de su propio coche y había pocas esperanzas de encontrarlos con vida. Resultó que se había retirado dinero de su tarjeta varias veces después de que los secuestradores dejaron de contactar a su hija. Después de revisar las grabaciones de la cámara de seguridad del cajero automático, se descubrió que el dinero fue retirado por un joven que no pudo ser identificado. Además, se solicitó rastrear todas las llamadas del número que utilizaron los impostores para llamar al banco. La tarjeta SIM se compró sin contrato con Repaid Time poco antes de la desaparición de los esposos. No fue posible determinar el nombre del comprador en este caso, pero se descubrió que el 6 de junio se realizó una llamada desde este número a una empresa de alquiler de coches. Resultó que un huésped de uno de los hoteles alquiló un Mazda RX-8 a nombre de Tiffany Cole, y fue en este coche donde un joven desconocido luego condujo hasta los cajeros automáticos y retiró dinero de las tarjetas de los Sumners. Retiró $1.00 de la tarjeta de la mujer y casi $3.00 de la tarjeta de su esposo. Los investigadores descubrieron que previamente habían mencionado un Mazda RX-8 estacionado en un hotel en Charleston, gracias a las balizas instaladas en todos los coches de alquiler para rastrear su ubicación. Inmediatamente se despachó un equipo de captura y literalmente irrumpieron en la habitación donde los atacantes estaban descansando, celebrando su impunidad. Jóvenes matones, la habitación estaba literalmente llena de paquetes y recibos de diferentes tiendas, ropa, gadgets, videojuegos, cosméticos, perfumes y una gran cantidad de alcohol caro estaban entre los artículos comprados. Una chica y dos chicos estaban dentro, claramente desprevenidos para la llegada de la policía. Tiffany Cole, de 23 años, su novio Michael J. Jackson, de 24 años, y Alan Wade, de 19 años, estaban todos presentes. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de los jóvenes, dejándolos con una expresión de sorpresa, confusión e incluso miedo. Los tres fueron llevados a la comisaría y separados en diferentes habitaciones para ser interrogados. Sin embargo, al principio, fingieron no entender las acusaciones o simplemente permanecieron en silencio. Una búsqueda en la habitación reveló las tarjetas bancarias de Sumner, la laptop de la pareja, algunas joyas de Carol, la costosa colección de monedas de James, las llaves de su Lincoln Town Car y recibos de la casa de empeño a nombre de Tiffany Cole. Después de varias horas de interrogatorio, la anciana, Sumner y Tiffany pudieron empeñar algunas de las joyas robadas y gastar el dinero con amigos. Tiffany fue la primera en hablar después de que se presentaron las pruebas irrefutables descubiertas en la habitación del hotel. La chica sollozaba y afirmaba que ella y sus amigos robaron a la pareja de ancianos, pero no hicieron nada más antes de huir y gastar el dinero de otras personas. También admitió que tenían a otro hombre con ellos, Bruce Kent Nixon, de 19 años, a quien le pagaron $300 con 0 centavos por su ayuda y nunca volvieron a ver. Resulta que Bruce aceptó ir al crimen porque le prometieron una cantidad específica. Después de eso,
Gastó todo su dinero en sustancias ilegales. El tipo era fácil de encontrar, porque vivía en Charleston, y no tenía intención de huir o esconderse. Fue arrestado justo en la casa de sus padres, por un comentario imprudente y un plan astuto. Bruce se dio cuenta de las consecuencias de su crimen y aceptó cooperar con la policía para evitar la pena de muerte. Lo que dijo el joven criminal causó horror y escalofríos. Todo comenzó en mayo de 2005. Tiffany fue a ver a los Sumner para hacer el siguiente pago del coche que compró hace 6 meses. La chica siempre se acercaba a ellos personalmente, porque son acogedores. Carol y James la invitaron a quedarse una noche o unos días, le dieron comida deliciosa, e incluso le regalaron cosas. Si venía con amigos, siempre había suficiente espacio en la casa y en la mesa. Tiffany llegó esta vez con su nuevo novio, y los dos fueron amablemente invitados a cenar. Y como era tarde, la pareja pasó la noche en casa de Sumner. Durante la comida, los sureños discutieron cómo se establecieron en su nuevo entorno. Y Carol mencionó inadvertidamente que les quedaban casi $100 con 0 centavos después de vender la casa de Charleston, lo que les permitía vivir para ellos mismos en su vejez, sin privarse de nada, ni preocuparse por nada. Las palabras de Carol efectivamente sentenciaron a muerte a ella y a su esposo. Tiffany y Michael se miraron. Y durante la noche, mientras estaban en la casa de la pareja, comenzaron a planear cómo obtendrían esta impresionante suma de dinero. Se despidieron y regresaron a Carolina del Sur, donde, en unas pocas semanas, descubrieron cómplices que distribuyeron roles y responsabilidades y comenzaron a llevar a cabo el plan detrás de las confesiones criminales. Tiffany alquiló un coche discreto el 6 de junio, mientras Bruce y Alan robaban 4 palas de algún lugar. Condujeron juntos a los suburbios de Jacksonville, donde eligieron un lugar desierto en el bosque y comenzaron a cavar un agujero profundo que se convertiría en la tumba de los Sumners. Tiffany fue a una ferretería la mañana del 8 de julio y compró cuerda y cinta adhesiva, que distribuyó entre sus cómplices. Esa noche, Bruce y Alan llamaron a la puerta de las posibles víctimas, fingieron necesitar ayuda y pidieron permiso para hacer una llamada telefónica desde su casa. Carol pensó que estos jóvenes eran extraños, pero los dejó entrar de todos modos, suponiendo que necesitaban ayuda. Cuando entraron, atacaron inmediatamente a la mujer indefensa y a su esposo, quien corrió hacia sus gritos y los amenazó con una pistola de juguete. Las manos y los pies de la pareja fueron atados fuertemente con cinta adhesiva, los vendaron los ojos y los interrogaron sobre el dinero y los objetos de valor en la casa. Bajo tortura y amenazas de muerte, la pareja les dio a los intrusos toda la información sobre sus cuentas bancarias y los códigos PIN de sus tarjetas, con la esperanza de que les perdonaran la vida. Sin embargo, una vez que los bandidos tuvieron la información necesaria, más personas entraron en la casa. Ayudaron a arrastrar a la pareja al patio trasero de la casa y a meterlos en el maletero de su coche familiar, que fue conducido por Alan y Bruce. Tiffany y Michael condujeron un Mazda RX-8 alquilado. En caso de encontrarse con una patrulla de policía en el camino que pretendiera detener el coche con la pareja en el maletero, el segundo coche debería haber desviado su atención acelerando rápidamente. Están rompiendo las reglas de manera descarada. Sin embargo, no había nadie en su camino, y ambos coches llegaron a la escena sin problemas. En el maletero, James pudo liberar su brazo y quitarse la venda y la cinta adhesiva de la cara, tanto de él como de su esposa, evitando que ella se asfixiara. Pero no tuvieron tiempo para nada más. ¿Cuál fue su sorpresa, desconcierto y shock cuando el maletero se abrió y la pareja reconoció a Tiffany y a su novio, quienes los habían visitado recientemente? Los Sumners fueron conducidos varios metros a través del bosque hasta una tumba preparada para ellos, en la que luego los empujaron. La pareja suplicó por sus vidas, pero los jóvenes criminales decidieron matarlos de la manera más brutal posible y enterrarlos vivos. Bruce declaró que los cubrieron con tierra durante aproximadamente 1 hora. A lo largo del proceso, los ancianos atados lloraron, se confesaron su amor mutuamente y se despidieron. Los esposos murieron por asfixia, como reveló un examen posterior, y se encontraron trozos de tierra en sus bocas, vías respiratorias e incluso estómagos. Después de completar su espantosa tarea, los forajidos abandonaron el Lincoln en el bosque y regresaron al pueblo en un coche alquilado. Fueron a la casa de Sumner y tomaron todo lo valioso que pudieron encontrar antes de regresar a Carolina del Sur y gastar el botín. Sin embargo, 2 días después, las tarjetas robadas fueron bloqueadas.
Después de otros 4, todos los criminales fueron arrestados, juzgados y condenados. Bruce Nixon fue el único que admitió su culpabilidad desde el principio y aceptó cooperar con la investigación con la esperanza de recibir clemencia. Fue él quien les mostró las tumbas de los esposos y les contó en detalle lo que sucedió esa terrible noche. Tiffany afirmó que su novio Michael era el autor del crimen, quien se había vuelto loco tras enterarse de la vasta fortuna de los Sumners. Después de que se vendió la casa, su abogado insistió en que la chica era una cómplice y no tenía ninguna participación directa en el asesinato. Jackson y Alan Wade prefirieron permanecer en silencio, pero las pruebas hablaban por ellos. La inocencia de Tiffany Cole no fue creída por el jurado porque participó en el desarrollo del plan criminal, alquiló un coche y ideó una maniobra de distracción en caso de que fueran perseguidos repentinamente por la policía. Ayudaron a cavar las tumbas de los esposos y después de alquilar artículos robados de la casa de empeño, estaban ansiosos por gastar el dinero. Esto fue demostrado por una gran cantidad de fotos que tomó vistiendo la ropa comprada y en una limusina alquilada por los criminales para celebrar su éxito. Como resultado, Bruce Nixon recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jackson, Tiffany y Alan Wade recibieron la pena de muerte. Los criminales presentaron numerosas apelaciones y quejas, pero todas fueron denegadas, y la sentencia se mantuvo sin cambios, con la excepción de que, en 2023, 18 años después de su atroz crimen, la misma sentencia de muerte nunca se ejecutó. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. En una típica noche de domingo en Dallas, Texas, una joven llamada Zoe Hastings desapareció en su camino a la clase de la iglesia. Su desaparición provocó una inquietante investigación y juicio. Zoe Hastings nació el 21 de noviembre de 1996, de Jim y Cheryl Hastings. Así que era una excelente hermana mayor, pasando mucho tiempo con su hermano y hermanas menores. Los padres de Zoe Hastings la describieron como alguien que se proponía diariamente a hacer felices a los demás. Era extremadamente talentosa en la primavera de 2014. Zoe Hastings se graduó de la Booker Washington High School for the Performing and Visual Arts. Sus intereses se centraban en las artes visuales y el teatro. Mientras estudiaba allí, incursionó en la actuación y el diseño de vestuario. También estaba muy orgulloso de su trabajo como socorrista en la piscina, y al final del verano, la habían promovido a supervisora. Zoe Hastings también era graduada del Seminario Teológico de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y estaba profundamente comprometida con su fe. Consideró una oferta de 6 universidades de Texas de primer nivel, que incluía la oportunidad de servir en un viaje misionero de 18 meses para la iglesia. Realmente le importaban los demás, a veces descuidando sus propias necesidades. Le gustaba dar pequeños regalos. Zoe Hastings aspiraba a ser doctora y ayudar a las personas a adquirir conocimientos teóricos viendo documentales y videos quirúrgicos. En ese fatídico domingo, 11 de octubre de 2015, Zoe Hastings se dispuso a asistir a una clase de estudio bíblico en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Dallas, Texas. Zoe, una joven y entusiasta de 18 años, se había graduado recientemente y esperaba con ansias un viaje misionero con su iglesia en noviembre. Su partida esa tarde no fue diferente a cualquier otro día. Se despidió de sus padres y prometió regresar a casa para su cena familiar tradicional. Cenar juntos era una tradición muy apreciada. Pero la emoción de Zoe por su próximo viaje misionero la llevó a priorizar la clase de estudio bíblico ese día, así que salimos de su casa alrededor de las 4:30 p.m., conduciendo la minivan familiar, con la clase de estudio bíblico comenzando a las 5 p.m. Sus padres esperaban que regresara alrededor de las 6:30 p.m., y se fueron preocupando cada vez más a medida que pasaba el tiempo sin tener noticias de su hija. No solo fue inusual su ausencia, sino que también se perdió la clase de estudio bíblico de las 5 p.m., lo que aumentó su preocupación. Están ansiosos. Jim y Cheryl intentaron contactar a Zoe Hastings a través de mensajes de texto y numerosas llamadas telefónicas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron recibidos con silencio. Contactaron a amigos con la esperanza de averiguar dónde estaba, pero ninguno de ellos pudo proporcionar información.
Para empeorar las cosas, la familia Hastings descubrió que Zoe Hastings no se presentó a la clase de estudio bíblico. A medida que pasaban las horas y no había señales de Zoe, sus padres decidieron contactar a la policía a las 10 p.m. Sin embargo, a medianoche, las autoridades no habían respondido a su llamada. Temiendo por la seguridad de su hija, tomaron medidas y presentaron un informe de persona desaparecida mientras continuaban su búsqueda. El avance llegó en las primeras horas de la mañana del lunes, cuando los padres de Zoe descubrieron que necesitaba encontrar mi aplicación de iPhone, que estaba instalada en su teléfono. Usaron esta herramienta para rastrear la ubicación de su teléfono, lo que los llevó a un arroyo cercano a solo 5 minutos en coche de su casa. Se apresuraron al lugar, llenos de urgencia. Encontraron una escena de caos y preocupación. Paramédicos de la policía y luces intermitentes rodeaban el área, que estaba acordonada con cinta policial. La minivan de Zoe Hastings fue descubierta en una posición precaria y alarmante, con el morro hacia abajo en el lecho del arroyo, casi verticalmente sumergida en el agua. Los trágicos eventos que ocurrieron esa fatídica tarde de domingo y la madrugada del lunes arrojan luz sobre una serie inquietante de incidentes. La cadena de eventos comenzó cuando Kurt R.N.M., un miembro preocupado del público, paseaba a su perro cerca de Easton Road y Lipid Avenue. Se encontró con un hombre que se acercó a él con urgencia, informándole de un accidente de coche que involucraba a una joven en el arroyo. El extraño, visiblemente alterado, le pidió a Kurt que lo acompañara a investigar la escena. Juntos bajaron al arroyo y el hombre le informó a Kurt que la chica lo identificaría más tarde. Kurt marcó inmediatamente el 911 después de que Zoe Hastings muriera trágicamente, temiendo lo peor. Sin embargo, el misterioso hombre que inicialmente lo había alertado huyó de la escena antes de que llegara la policía. Al llegar la policía descubrió el cuerpo sin vida de Zoe Hastings. Ella yacía boca abajo en un charco de sangre a unos 3 a 6 metros de la puerta del conductor de la furgoneta. La suposición inicial de que su muerte fue causada por el accidente fue rápidamente desmentida cuando la policía descubrió que murió como resultado de violencia homicida. La naturaleza horrible del crimen se hizo evidente a medida que surgían los detalles. La ropa de Zoe había sido alterada, su vestido había sido levantado por encima de su cintura y su ropa interior había bajado hasta la mitad de sus muslos, indicando una agresión sexual. Zoe tenía varios cortes profundos en el cuello. A lo largo de su investigación, la policía registró minuciosamente la zona en busca de pruebas. Todas las puertas de la furgoneta, excepto la del conductor, estaban cerradas. Descubrieron un cuchillo cubierto de sangre en la cima del terraplén, que sospechaban había sido utilizado para infligir las heridas mortales en el cuello de Zoe. Entonces, su teléfono, que tiene servicios de localización, proporcionó una línea de tiempo para la investigación. Mostró que su teléfono había estado en el arroyo desde las 5 p.m. Ella permaneció allí desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes, cuando se descubrió su cuerpo. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que después de salir de su casa, Zoe Hastings se detuvo brevemente en un Walgreens en Garland Road para devolver una película de Redbox de camino al estudio bíblico. El Walgreens estaba tan cerca de su casa que podía verlo desde el estacionamiento. Devolvió la película a las 4:42 p.m. Sin embargo, las autoridades querían saber qué pasó después de eso y por qué no se presentó al estudio bíblico de las 5 p.m. A medida que continuaba la investigación sobre la trágica muerte de Zoe Hastings, 2 testigos clave se presentaron. Los testigos dijeron que vieron a una mujer cerca de una minivan en el estacionamiento fuera de la tienda Walgreens. Uno de los testigos describió haber visto a un hombre afroamericano acercarse rápidamente a la mujer. Para su sorpresa, ambas personas entraron en la furgoneta, con el hombre detrás del volante. El segundo testigo declaró que el hombre parecía estar sosteniendo algo en la mano durante el encuentro. Después de intercambiar palabras con la mujer, ambos entraron rápidamente en la furgoneta que se alejó del lugar. El descubrimiento de ADN en el cuchillo encontrado en el arroyo provocó un avance en el caso. La evidencia de ADN estaba vinculada a un hombre cuyo perfil genético ya había sido registrado en la base de datos de las fuerzas del orden. Este individuo fue identificado como Antonio Cochran. Antonio negó rotundamente estar involucrado en el asesinato de Zoe. No obstante, basándose en pruebas de ADN y declaraciones de testigos, fue acusado de asesinato capital. Los cargos se basaron en la creencia de que el asesinato de Zoe ocurrió durante un secuestro o un intento de secuestro. La teoría predominante entre las fuerzas del orden era que el secuestro y posterior asesinato de Zoe fueron aleatorios, sin ninguna relación previa entre ella y Antonio. Cuando comenzó el juicio de Antonio Coltrane, se declaró no culpable.
El caso de la fiscalía se centró en la teoría de que Zoe Hastings fue secuestrada del estacionamiento de Walgreens mientras devolvía una película de Redbox justo al otro lado de la calle de su casa esa fatídica tarde de domingo. Esta teoría fue respaldada por el testimonio de 2 testigos clave que comparecieron en el tribunal para dar sus versiones de los hechos. El primer testigo, Lester Lee Clark, se identificó como un tatuador que trabajaba cerca de la intersección de Garland Road y Pebe Road, en el este de Dallas. Testificó alrededor de las 4:45 p.m. Al acercarse al Walgreens, notó a una mujer, presumiblemente Zoe, cerca del kiosco de Redbox. Parecía estar devolviendo o recogiendo una película mientras entraba en su minivan. Un hombre afroamericano bajo y corpulento se acercó rápidamente a ella y agarró la puerta del coche, provocando una conversación animada pero breve, entre los dos que no duró más de 5 segundos. Lester declaró que no pudo escuchar lo que decían, pero sí notó que la mujer en la puerta del conductor se había movido al lado del pasajero. El hombre se subió a la minivan y se alejó rápidamente. El segundo testigo, Gary Whitman, estaba sin hogar en ese momento y declaró que estaba al otro lado de la calle del Walgreens alrededor de las 4 o 4:30 de la tarde del domingo. Describió a un hombre afroamericano robusto y corpulento que medía alrededor de 5 pies, 8 o 9 pulgadas de altura y caminaba de manera agresiva pero discreta. Pensó que el hombre estaba tratando de no llamar la atención sobre sí mismo. Gary informó que el hombre se acercó a la mujer en una minivan en el estacionamiento de Walgreens por detrás, mientras ella intentaba entrar. Afirmó que el hombre extendió los brazos para bloquear su camino y pareció sacar algo de su bolsillo. Aunque no pudo ver el objeto exacto, Gary vio a ambas personas subirse a la minivan, con el hombre tomando el volante y alejándose. La respuesta inmediata de Gary, según el tribunal, fue buscar ayuda porque no tenía acceso a un teléfono. Se acercó a un empleado de una tienda de conveniencia cercana y le pidió que marcara el 911. El tribunal escuchó el testimonio de varios investigadores que realizaron las pruebas. Gloria John Dimick, un analista de ADN mitocondrial, le dijo al tribunal que se descubrieron varios cabellos en la escena. Aunque el ADN mitocondrial no proporciona un identificador único, puede usarse para excluir a personas. Según el análisis, el cabello encontrado en el brazo izquierdo de Zoe podría pertenecer a Antonio Cochran. Había más pruebas en contra del acusado. El ADN de Copeland fue descubierto en el mango de un cuchillo, que había estado cubierto con la sangre de Zoe. La fiscalía afirmó que después de secuestrar a Zoe Hastings del estacionamiento, Cochran la llevó a un arroyo, donde la violó y la mató. Los datos confirman que el teléfono celular de Cochran emitió una señal el domingo, cerca del lugar donde se descubrió el cuerpo de Zoe. Antes del secuestro de Zoe, Cochran envió varios mensajes de texto a diferentes personas. A la 1:48 a.m., se envió el primer mensaje de texto al vecino de Gillis Pina Cochran, Antonio, quien declaró que tenía la intención de dejar la casa que él y Gillis alquilaban juntos. A las 2 de la tarde le envió un mensaje a su exnovia, Angie Simon, informándole que Rena, quien había sido como una madre para él, había muerto el día anterior. También envió un mensaje a alguien llamado Mimi a las 2:25 p.m. y a las 3:19 p.m., diciéndole que había estado llorando, bebiendo alcohol y conduciendo sin rumbo por la ciudad. A las 4:34 p.m., el teléfono celular de Antonio se comunicó con un transceptor específico en una torre de radio de Dallas que cubría la tienda Walgreens. Antonio envió otro mensaje de texto desde su teléfono inteligente. Esta vez estaba dirigido a Frank Torres, el hermano de Gillis Pina. Realmente te necesito, hermano. No estoy seguro de qué me pasa, Frank. Ha pasado mucho. Te necesito, hermano. Antonio, según el tribunal, comenzó a trabajar como cajero en una tienda de comestibles Fiesta Mart solo 2 días antes del asesinato de Zoe. Se suponía que iba a trabajar el día después de la muerte de Zoe, pero no se presentó a su turno. El fiscal también informó al juez que se realizó un historial de búsqueda detallado en el teléfono celular de Cocker entre el 13 y el 23 de octubre. Buscó noticias locales y de crímenes 32 veces, de las cuales 5 eran sobre la muerte de Zoe. Antes de eso, Antonio había mostrado poco interés en las historias de crímenes, habiendo abierto las noticias solo una vez en el mes anterior con un informe sobre crímenes de pandillas locales.
La defensa presentó un caso convincente intentando sembrar dudas sobre la afirmación de la fiscalía de que Antonio Cochran fue responsable del asesinato de Zoe Hastings. Cuestionaron la validez de las pruebas de ADN, así como la fiabilidad de los testigos. Paul Johnson, el abogado defensor de Antonio, declaró que en el momento del asesinato de Zoe, Antonio estaba ayudando a un amigo a presentar un coartada que lo ubicaba en un lugar diferente. Cuestionó el testimonio de dos testigos clave que afirmaron haber presenciado el secuestro de Zoe. La cronología de Lester y la descripción del hombre involucrado fueron cuestionadas, lo que generó preocupaciones sobre la veracidad de su historia. La defensa también cuestionó la credibilidad del segundo testigo, Gary, quien tenía antecedentes penales y un historial de consumo de sustancias ilegales. Paul Johnson cuestionó cómo Gary pudo haber presenciado los eventos desde el otro lado de la calle y sugirió que su testimonio podría ser sospechoso. A pesar de las posibles consecuencias para él, Gary insistió en que se había presentado para hacer lo correcto y fue detenido más tarde debido a una orden de arresto activa. El desafío de la defensa incluía la evidencia de ADN. Reconocieron que se encontró el ADN de Antonio en el mango del cuchillo, pero propusieron una explicación alternativa. Especularon que su ADN podría haber estado en el cuchillo desde una ocasión anterior, posiblemente mientras trabajaba en un cine local y entraba en contacto con él. Además, la ausencia de huellas dactilares dentro de la minivan puso en duda las afirmaciones de los testigos de que Antonio agarró la puerta durante la supuesta abducción. La defensa también señaló que el médico forense no encontró evidencia de agresión sexual y que Antonio no fue acusado de agresión sexual, insinuando que esta información se utilizó para incitar al jurado. Finalmente, Paul Johnson instó al jurado a declarar a Antonio no culpable, enfatizando la importancia de tomar una decisión basada en la evidencia presentada en lugar de reaccionar a los sentimientos populares. Animó al jurado a hacer lo que consideraran correcto. La fiscalía no estuvo de acuerdo e instó al jurado a declarar a Antonio culpable. El jurado deliberó durante casi 23 horas a lo largo de varios días. Durante este tiempo solicitaron información adicional y aclaraciones al juez sobre 3 temas específicos, incluyendo una foto de la tienda Walgreens, de mitocondrial y la cronología de las entrevistas policiales con los 2 testigos. En última instancia, el jurado condenó a Antonio por el delito menor de asesinato en lugar de asesinato capital. Antonio fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con una multa de $10,000 con 0 centavos. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video discutiremos lo que sucedió en 2021. Ashley Wadsworth, de 19 años, estaba llena de esperanza cuando dejó su hogar familiar en Canadá para ir al Reino Unido. Ella voló más de 4,000 millas para conocer al hombre con el que había estado chateando en línea durante años. En este video, veremos cómo puede terminar una cita en línea. Ashley, nacida el 25 de julio de 2002 en Vernon, Columbia Británica, era la más joven de las 2 hijas de Kenneth Wadsworth y Christy Hendron. Ashley tiene la intención de continuar su educación después de graduarse de la escuela secundaria. Disfrutaba pasar tiempo con su familia y amigos. Todos la adoraban. La chica traía alegría a los demás. Ashley era una viajera ávida que disfrutaba del arte, el esquí, la natación, el tenis y otras actividades al aire libre. Vernon, ubicada a unas 270 millas al noreste de Vancouver, tiene una población de aproximadamente 43 personas. Ashley quería dejar este lugar y visitar otras ciudades y países. Lo más importante, quería visitar el Reino Unido. Este no era un sueño espontáneo. Ashley no tenía un teléfono inteligente cuando tenía 12 años, a diferencia de sus compañeros. Como resultado, usaba la laptop familiar para monitorear las actividades en redes sociales de sus amigos y compañeros de clase. Sabía que no era inusual agregar docenas de amigos y enviar mensajes a personas que no conocía. En 2015, un amigo de Vernon le presentó en línea a Jack Seppel, un chico inglés. Ashley tenía 12 años en ese momento, mientras que Jack tenía 16. Siempre había estado interesada en el mundo. El hecho de que Jack viviera en otro continente despertó su interés por él. Era como un portal a lugares lejanos y desconocidos. En ese momento, Jack vivía con su madre en Chelmsford, una ciudad de aproximadamente 180,000 habitantes, situada a 1 hora en coche de Londres. Ashley era una persona muy extrovertida. Jack, por otro lado, parecía estar más reservado.
Parecía que su principal interés eran las redes sociales. Su diferencia de edad de 3 años y medio no parecía inusual porque eran amigos por correspondencia, pero, con el tiempo, se fueron acercando más. Hablaban todos los días, y después de unos 2 meses, Ashley comenzó a mencionar a Jack en las conversaciones con sus padres y su hermana mayor, Holly. Los padres de Ashley, Christy y Kenneth, están divorciados. Su relación con sus hijos, por otro lado, permaneció sin cambios. La madre de Ashley desconfiaba de la relación en desarrollo, temiendo que alguien más se escondiera detrás de las fotos del adolescente. Christy se relajó después de que Ashley y Jack comenzaran a hacer videollamadas en la sala de estar familiar. Ocasionalmente incluso saludaba a Jack. A la mujer le gustaba su acento inglés, pero Christy esperaba que el interés de su hija por él se desvaneciera. Sin embargo, la chica se enamoró. Durante 7 años, Jack y Ashley se comunicaron por mensaje de texto y FaceTime. Ocasionalmente discutían y dejaban de comunicarse. Sin embargo, estos periodos fueron breves. Jack le enviaba a Ashley varios regalos, incluyendo ropa, joyas de ositos de peluche, un bolso y, a veces, dinero. Debido a la diferencia horaria de 8 horas, su rostro y nombre se hicieron familiares en el hogar de los Wadsworth. Ashley tenía que levantarse antes del amanecer para hablar con Jack, y la escalera se quedaba despierta hasta tarde esperando la llamada. Ashley y Hukiko eventualmente compartieron un sueño común. Querían conocerse en persona algún día, pero por el momento solo eran imágenes en una pantalla el uno para el otro. Cuando Ashley cumplió 15 años, le preguntó a su madre si podía visitar a Jack. La respuesta de Christy fue negativa. No podía creer que su hija de 15 años viajara a un país extranjero para conocer a un hombre que nunca había visto antes. Por supuesto, Ashley se sintió decepcionada por la negativa, pero no se rindió y dijo que iría cuando alcanzara la mayoría de edad. A medida que crecían, la pareja comenzó a discutir con más frecuencia. La razón más común para esto era los celos por parte de Jack. Tenía miedo de que Ashley comenzara una relación con uno de sus compañeros de Vernon. Ashley intentó persuadir a Jack diciéndole que lo amaba, pero él estaba extremadamente celoso. Ashley a veces bloqueaba a Jack durante sus desacuerdos, lo que hacía imposible que pudiéramos contactarla. Pero eso no lo disuadió. Creó nuevas cuentas en redes sociales para enviarle mensajes o contactar a su hermana y amigos, sabiendo que le contarían a Ashley. Algunos de sus amigos creían que Jack estaba obsesionado. Ashley, por otro lado, siempre se apresuraba a defender a Jack, afirmando que era increíblemente apasionado. La relación de Jack con otras chicas a veces era la fuente de sus desacuerdos. Dejaban de comunicarse durante esos momentos, pero no podían estar el uno sin el otro por mucho tiempo. La madre de Ashley afirma que constantemente comparaba a sus otros novios con Jack. Además de su fascinación por las redes sociales, Jack era un entusiasta de los tatuajes. En octubre de 2018, cuando él tenía casi 20 años, y Ashley 16, se hizo un nuevo tatuaje, que mostró con orgullo. Tenía su nombre escrito en el brazo. Así es como Jack esperaba demostrar su dedicación y seriedad de propósito. A veces llamaba a Ashley y su futura esposa, Christy Gengron, dijo que el tatuaje era demasiado. Ella le prohibió a su hija hacerse un tatuaje con el nombre de Jack, pero Ashley afirmó que nunca lo consideró. La relación con Jack se volvió cada vez más turbulenta. Incluso a la distancia, él mostraba un comportamiento controlador. La edad de Ashley puede haberle hecho pasar por alto esto. Durante una de las peleas, él pasó un cuchillo sobre su tatuaje con el nombre de Ashley. En ese momento, ella pensó que era una forma loca de decirle que la amaba. Al mismo tiempo, comenzó a ocultar ciertos aspectos del comportamiento de Jack a sus seres queridos. En 2020, Ashley tenía 18 años cuando recibió varias llamadas telefónicas de mujeres con las que Jack salía y discutía frecuentemente. Una de ellas le informó a Ashley que Jack no la dejaba salir de la casa y le pidió que hablara con él y lo calmara. Jack ocasionalmente salía con otras mujeres, pero nunca lo mantuvo en secreto. Quizás ella solo pensaba eso. Ashley era una adolescente que no tenía idea de que Jack era un manipulador hábil o de que su comportamiento era abusivo. Ella había intentado terminar su relación con él varias veces, pero él siempre se disculpaba sinceramente, diciendo que ella era la única chica que amaba. Ashley era espiritual y descubrió a Dios a través de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue bautizada mormona en abril de 2021. Ashley comenzó a trabajar a tiempo parcial tan pronto como fue legalmente permitido. Trabajó para McDonald's, Burger King y varias otras empresas. La chica recibió su propio dinero, y su primera compra fue un iPad.
Ya no necesitaba usar la laptop familiar para comunicarse con Jack. Su deseo de verlo en persona persistía. Los padres de Ashley le habían prohibido anteriormente visitar a Jack, pero ahora era adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. Tenía su propio dinero, así que su sueño se hizo realidad. La chica obtuvo una visa de turista de 6 meses y reservó un vuelo a Londres. Ashley, de 19 años, se despidió de su familia el 12 de noviembre de 2021 y su padre la llevó al aeropuerto. Sus padres estaban comprensiblemente preocupados por ella, pero ya no podían detenerla ni persuadirla. Pensé que el peor de los casos sería que ella se fuera, que no funcionara, y que regresara a casa y preparara a su madre Christy. Ashley envió un mensaje por Snapchat a su familia mientras esperaba que el avión despegara. Estoy en mi avión, y ella dijo que es enorme. Después de 7 años de comunicación en línea y 10 horas en un avión, la pareja finalmente se conoció en persona. Fue una experiencia emocionante para ambos. Los amigos y familiares de Ashley miraban mientras ella compartía fotos de sí misma y Jack en las redes sociales. Parecía estar feliz. Ashley se mudó a la casa de Jack en el noroeste de Chelmsford, donde él ha estado viviendo desde 2020. Su historia se asemejaba a un cuento de hadas. La familia de Ashley no tenía idea de que esta historia de amor terminaría tan mal, pero todo parecía ir bien hasta ahora. Ashley publicó fotos de sus viajes con Jack. Viajaron a muchos lugares y parecían ser una pareja feliz en cada foto publicada. Ashley había imaginado que Jack sería así después de comunicarse con él en línea durante tantos años. Es decir, no estaba esforzándose por ser perfecto. Jack era amable y sentimental. Ocasionalmente se enojaba mostrando su mal genio. Pasaban todo su tiempo juntos porque Jack estaba desempleado y era mantenido por su madre, que vivía cerca. Ashley no pudo encontrar trabajo porque era turista en el Reino Unido. Ella se dio cuenta de que Jack no tenía amigos. No tenía vida más allá de las redes sociales y una consola de videojuegos. Pronto mostró los primeros signos de comportamiento controlador. No le gustaba la conversación de Ashley con uno de los vecinos. Esta situación le parecía extraña. Nunca estaba sin amigos y no pasaba la mayor parte de su tiempo en casa. Antes de que Ashley dejara Canadá, un amigo de la iglesia le presentó a unos misioneros estadounidenses de su edad que se suponía estarían en Chelmsford al mismo tiempo que ella llegara a Londres. Le dijo a Jack que quería conocer a estas personas, pero él se opuso y se negó a dejarla asistir a los servicios dominicales. Era una señal de alerta adicional en su relación. Ashley se estaba aburriendo ya que pasaban la mayor parte de su tiempo en casa. Como Jack le prohibió asistir a la iglesia, ella contactó a los misioneros por mensajes de texto, manteniéndolo en secreto de él porque sabía que no le gustaría. Ella borró sus conversaciones de WhatsApp porque él seguía revisando su teléfono. Cada día, el comportamiento de Jack empeoraba. 6 semanas después de que Ashley llegara, él la golpeó por primera vez. Ese día, le envió un mensaje de texto a su madre diciendo que le dio una bofetada a Ashley después de descubrir que ella había bloqueado 2 números británicos en su teléfono hace años. Asumió que los números pertenecían a otros hombres. Eso no es razón para tocarla, respondió su madre. Como resultado, Ashley estaba en un país extranjero, lejos de su hogar y su familia, y sola con un hombre que sufría problemas psicológicos. Detrás de las fotos de parejas sonrientes y felices, a menudo hay individuos tristes y deprimidos. Ashley cambió su foto de Facebook por una de Jack abrazándola y la tituló Mi mejor amigo con un corazón rojo. Al mismo tiempo, creó un álbum secreto en su teléfono para guardar fotos de sus moretones causados por el abuso de Jack. Ashley le informó a su hermana Hailey que él no era el hombre que había imaginado en sus sueños. Al mismo tiempo, amenazó con dejar de comunicarse con Hailey si la escalera informaba a su madre. Jack tomaba sedantes con frecuencia. Como se mencionó anteriormente, era un manipulador hábil. Jack tiene un historial de autolesionarse. Cuando estaba enojado o quería consolar a su novia, se lastimaba, pero siempre tenía cuidado de no poner en peligro su vida. Jack usó una técnica similar con Ashley. A finales de diciembre de 2021, ingestó una cantidad de medicamento sedante, lo que llevó a Ashley a llamar a una ambulancia. Lo transportaron al hospital, donde recibió la atención necesaria. Ashley no le contó ni a su madre ni a sus amigos sobre el incidente. Solo su hermana Hailey estaba al tanto de la situación. La última invitó a su hermana a volver a casa. El mes siguiente, en enero de 2022, Jack rompió una jarra de cerveza sobre la cabeza de Ashley. Ella lloró por FaceTime con su hermana, mientras Jack gritaba y la obligaba a recoger los pedazos. Hailey estaba en shock. Le suplicó a su hermana que volara a casa, pero eso no funcionó. Durante las semanas siguientes, Jack, como muchos otros manipuladores, mostró su mejor cara, dando a Ashley razones
para creer que había reconocido sus errores y cambiado su patrón de comportamiento. Sin embargo, eso fue solo un acto temporal. Pronto, Jack se enfureció de nuevo. Descubrió mensajes antiguos de un joven canadiense en el teléfono de Ashley. Le exigió las contraseñas de las redes sociales, las cuales ella le dio. Durante una pelea a finales de enero de 2022, Jack volvió a golpear a Ashley y le lanzó un control remoto de la televisión mientras ella estaba en FaceTime con Hailey, quien le suplicaba a su hermana que regresara a casa. Ashley estuvo de acuerdo al principio, pero luego cambió de opinión. La familia de Ashley cree que cambió de opinión después de que Jack se disculpó y prometió cambiar. Así, su relación se dividió en ciclos alternos. Todo parece estar bien. Jack la golpea, luego se disculpa. El 30 de enero, Jack Seppel le envió un mensaje de texto a su hermana. Estoy obsesionado con el pasado de Ashley. Solo era cuestión de horas hasta que llegáramos al punto de no retorno. En la mañana del 1 de febrero, Jack estaba furioso una vez más. Justo antes de las 8 a.m., la vecina de Ashley la escuchó gritar a través de la pared. Ashley apareció en su puerta momentos después llorando. Salió corriendo a la calle, descalza y con sangre goteando de la cortadura en su palma. Ashley afirmó que Jack Hitch rompió su teléfono y lanzó a su gatito contra la pared. Ashley temía por su vida. Al mismo tiempo le pidió a su vecino que no llamara a la policía porque no quería que Jack se lastimara y temía que lo metieran en prisión. El vecino fue a hablar con Jack, como de costumbre. Usó sus habilidades para parecer una buena persona. Se disculpó y afirmó que todo estaría bien. Como resultado, el vecino se fue, y Ashley decidió regresar con Jack. Desafortunadamente, nadie la vio viva una vez que la puerta se cerró tras ella. Aproximadamente una hora después, otro vecino compró un paquete para Jack, el cual le fue entregado por error. Mientras él hablaba con ella en la puerta, Ashley aprovechó la situación llamando a su familia desde el teléfono de Jack. Pidió ayuda y afirmó que quería irse a casa. Christy se sorprendió al enterarse de la relación de su hija con Jack Seppel. El boleto de avión de Ashley fue reservado de inmediato por la familia para el 3 de febrero. Christy advirtió a Jack que si intentaba hacerle daño a su hija nuevamente, lo denunciaría de inmediato a la policía. Ashley y su familia terminaron de hablar alrededor de las 3 a.m. y Vernon a las 11 a.m. en Chelmsford. Tan pronto como Ashley colgó el teléfono, Jack dejó de fingir ser una buena persona y la atacó. Unos minutos después, le envió un mensaje de texto a su madre usando la aplicación WhatsApp. Golpeé severamente a Ashley. Después de otros 14 minutos, escribió que se había roto el brazo. La levanté, la tiré al suelo, la golpeé y la desgarré por todo el salón. En ese momento, Ashley todavía estaba viva. Desafortunadamente, no había nadie para ayudarla. Desde las 11:22 a.m. hasta las 12:38 p.m., usó el teléfono de Jack para enviar mensajes. Escribió a familiares y amigos en Vernon, donde era la medianoche, y a sus conocidos de la iglesia en Chelmsford. Ashley escribió a una amiga: «Necesito tu ayuda. Es una emergencia, por favor». Unas horas más tarde, recibieron nuevos mensajes que decían que todo estaba bien. Sin embargo, Ashley no fue quien los envió. Fueron unos pocos. Ninguna de las personas a las que Ashley escribió recibió estos mensajes de inmediato. Jack Seppel estranguló a Ashley Watworth poco antes de la 1 p.m., pero sintió que no era suficiente. Fue a la cocina, agarró un cuchillo y regresó al dormitorio. La apuñaló unas 90 veces en el pecho y el abdomen. Más tarde ese día, Jack cambió su foto de perfil de Facebook por una foto de él y Ashley tomada en Gatwick meses antes. Los amigos de la iglesia de Ashley, Jamie Ashworth y Taylor Borden, hicieron una visita a la propiedad de tenis y equitación, que él tituló como «Para siempre mía». Cuando no hubo respuesta, contactaron a la policía. Jack grabó un mensaje de video para la hermana de Ashley, Hailey, mientras ella yacía en la cama junto a ella. «Lamento haber tomado a tu hermana, Hailey», dijo. También afirmó que amaba a Ashley y que no podía dejarla ir. Nunca le envió el video a Hailey. Después de grabar el video, se apuñaló en el pecho con heridas superficiales menores. Los investigadores creen que pudo haberlo hecho para alegar defensa propia más tarde, alrededor de las 4 p.m. La policía llegó a la casa, llamaron a la puerta y le pidieron a Seppel que saliera. Lo vieron dentro a través de la ventana, pero Jack se negó a abrir la puerta. En ese momento, estaba comunicándose con su hermana a través de un enlace de video, confesándole que había asesinado a Ashley. La policía derribó la puerta y arrestó a varias personas. Él fue descrito como tranquilo. La familia de Ashley se despertó con una avalancha de mensajes. Intentaron contactarla, pero ella no respondió de inmediato después de que descubrieron lo que había sucedido mientras dormían. Kenneth Wadsworth, el padre de Ashley, nunca olvidará el día 1 de febrero.
Se despertó para enterarse de que su hija había muerto. Él describe su dolor como extremadamente difícil. Esa es tu niña. Y se ha ido. No hay palabras para describir ese dolor. Kevin fue al Reino Unido con su esposa, Charmaine, para manejar el papeleo y recoger el cuerpo de Ashley. Además del enorme dolor que siente su familia en casa, la comunidad de Chelmsford también lamenta su pérdida, a pesar de que muchos de ellos nunca la conocieron. Celebraron vigilias en campos cerca de donde fue asesinada, con flores, globos y velas para honrar su memoria. Después de ser arrestado, Jack Sepple le dijo a la policía que se había vuelto psicótico. A pesar de estas declaraciones, un examen psiquiátrico determinó que estaba consciente de sus acciones en el momento del crimen y era competente para ser juzgado. La familia de Ashley quedó atónita por la tragedia, pero se sorprendió aún más al enterarse de que Jack Sepple tenía un largo historial de comportamiento controlador y acoso. En 2014, incluso antes de que Ashley, una chica de 15 años, conociera a una chica de 14 años en línea, él la fotografió desnuda sin su permiso, y cuando ella rompió con él, publicó las fotos para que todos las vieran. Ella solicitó una orden de restricción. Un mes después, Sepal violó la orden. Ese mismo año discutió con su madre sobre su exnovia, la empujó al suelo y arrancó la puerta de sus bisagras. Cuando la orden de restricción expiró en 2017, Sepal volvió a contactar a la víctima. Aunque la chica ignoró sus mensajes, él no iba a rendirse en enero de 2018. Le envió un mensaje, diciendo: «Por favor, responde, nunca te librarás de mí. Incluso si tengo que ir a prisión por ti, te veré pronto y apareceré donde sea que vivas». Para entonces, había estado en contacto con Ashley durante 3 años, y su madre había presentado una orden de restricción en su contra. En julio de 2018, Jack dañó la puerta, destrozó su coche y rompió las ventanas de su casa. En septiembre de 2018, el tribunal condenó a Tim a 8 semanas en un centro de corrección juvenil después de que nuevamente violara la orden de restricción. El mes siguiente se declaró culpable de intentar entrar en un hogar de ancianos. El tribunal lo condenó a 21 días de prisión. Sepais pasaba cada vez más tiempo en línea, como si estuviera buscando una víctima. En marzo de 2020, conoció a una mujer en Facebook y empezaron a vivir juntos. Esta mujer rápidamente reconoció que él era un hombre peligroso. Era extremadamente celoso y sus acciones eran impredecibles. Cuando ella dijo que lo dejaba, Jack le agarró el cuello y la encerró en la casa, pero ella logró escapar por una ventana. Otro incidente similar ocurrió, pero con una mujer diferente. Sepal había cometido un total de 12 delitos, siendo la violencia doméstica la mayoría de ellos. No teníamos idea de su historia. Siento como si la hubiera arrojado a los lobos. El padre de Ashley declaró que Kenneth y Christy quieren que otros aprendan de la historia de su hija. Si algo no se siente bien, actúa. Si tienes la corazonada de que tu hermana, amiga, tía, madre o hija está involucrada en una situación o relación así, llama a la policía e interviene. Christy también mencionó a su hija diciendo: «Deberíamos haber tomado medidas de antemano a través de la ley de Clare. Aprendimos la lección más dura de todas. Nuestra hermosa Ashley voló a Inglaterra emocionada, viva y bien, pero desafortunadamente regresó a casa en una caja. Por favor, tengan cuidado y dejen estas relaciones violentas, tóxicas y peligrosas». Ahora, si tu instinto te dice que algo está mal, por favor confía en tus instintos e interviene de inmediato. Incluso si dicen que todo está bien, el momento más peligroso para una víctima de violencia doméstica es cuando elige terminar la relación y marcharse. Llama a la policía para que les ayuden a empacar sus pertenencias y sacarlos de allí a un lugar seguro. Es demasiado tarde para salvar a Ashley, pero aún puedes salvarte a ti mismo o a alguien que te importe. El juicio comenzó en septiembre de 2022, cuando Sepal admitió haber asesinado a Ashley Wadsworth. El caso de la fiscalía incluyó testimonios contundentes de vecinos y amigos que describieron el comportamiento tóxico de Sepal y los eventos que llevaron al asesinato. Contenía notas de voz que Ashley había grabado y enviado a sus amigos. Sepal la había amenazado de muerte en esas notas. El juez describió el ataque de Sarah Ashley como brutal y cobarde. El juez declaró que Sepal tenía 8 condenas previas por 12 delitos, casi todos los cuales involucraban violencia doméstica. El juez declaró que demostraba un patrón claro de comportamiento violento y controlador entre varias mujeres,
El 10 de octubre de 2022, un tribunal condenó a Jack Sepol a cadena perpetua. Podrá solicitar la libertad condicional después de 23 años y medio a través de sus abogados. Los padres de Ashley recibieron una nota de disculpa de Sepal. Sin embargo, no creían que se hubiera arrepentido de sus acciones. Genial. Tendrá tiempo, pero en el Reino Unido y Canadá la vida solo dura 25 años. La madre de Ashley declaró que, en última instancia, no la traerá de vuelta. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.